Resulta imposible ignorar el hecho de que el ser humano es un ser que se nutre del ambiente. Al vivir en un mundo donde la interacción con otros siempre está presente, la socialización le sirve como un proceso de aprendizaje, pues de ahí comprenderá patrones sociales que lo ayudarán a adaptarse a su entorno cultural dentro de una sociedad. Este proceso de socialización no implica exclusivamente el diálogo cara a cara con otras personas. Los medios de comunicación, tales como son la televisión, la radio, el internet, los periódicos, también son una forma de estar en contacto constante con la sociedad. El aprendizaje generalmente es estudiado desde un enfoque cognitivo, pero Bandura en 1984, en su teoría del aprendizaje social, toma los conceptos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante y agrega la idea de que gran parte de nuestras conductas son adquiridas mediante procesos sociales, comúnmente centrados en la observación y la imitación, por lo que establece la teoría del aprendizaje social como una forma novedosa de profundizar en esta interacción ambiental y encontrar respuestas a ciertas variables de comportamiento. Aprendizaje por observación y las normas sociales. En 1975, mediante el experimento del muñeco Bobo, Bandura analiza el comportamiento de un grupo de niños y saca conclusiones con respecto a cómo funciona el aprendizaje por observación. Primero, prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento. Segundo, recordar el comportamiento, también a través de palabras o imágenes mentales. Tercero, convertir en acción la observación recordada. Y cuarto, estar motivado para adoptar el comportamiento. Bandura, 1975, además comenta que desde la infancia las personas adultas del entorno son una base de comportamiento para los niños. Bajo ese contexto, las figuras de autoridad y lo que éstas dictan en los medios de comunicación e instituciones en parte determinan lo que entenderemos en cuanto a lo que es socialmente aceptado o rechazado. Las normas y valores son relevantes para la convivencia, pues mediante ellos podemos distinguir entre lo bueno y lo malo y analizar cómo nuestras acciones afectan a otros. El conflicto aquí ocurre porque no necesariamente todo lo que tiene un amplio consenso social es correcto o beneficioso para todos. Conformidad social. Todos queremos sentir que pertenecemos a algo. Scandroglio et al. 2007, con base a la perspectiva de Tagfeld sobre la identidad social, comentan que el comportamiento de los individuos se adapta a sus interacciones grupales. De esta forma se genera la conformidad grupal, en donde se siguen ciertas reglas o normas socialmente aceptadas a fin de ser apreciado y encajar dentro de un grupo. Los niños se adaptan a lo que ven en sus figuras de autoridad y al crecer este patrón se repite con otros grupos. Muchas veces la información nueva a la que se adaptan los individuos es contradictoria a lo que aprendieron en otras interacciones sociales, por lo que el individuo entra en conflicto con los demás grupos o el comportamiento de estos. Las ideas y opiniones del individuo cambian según el contexto en el que está para así poder recibir mayormente refuerzos positivos desde las distintas perspectivas. Ambos desenlaces no son del todo positivos. El adaptarse según el grupo contribuye a la pérdida de la individualidad de la persona en cuestión, pues para ella no existe un criterio propio y su identidad gira en torno a la aprobación grupal. Y por otro lado, las diferencias ideológicas entre grupos llevan a la discriminación intergrupal, donde se pueden dar fenómenos relacionados al sesgo de confirmación, lo cual da lugar a la discriminación a todo sujeto que contradice lo aceptado dentro del grupo. El tema ligado al sesgo de confirmación es interesante, porque la aceptación de ideas contradictorias a un aprendizaje previo que tienen poco consenso social y poca representación en medios de comunicación suele ser todo un problema. Aprender cosas que nos ponen en la necesidad de cuestionar y cambiar nuestro aprendizaje de base es algo difícil en mayor o menor medida para otro, pero el desafío siempre está ahí, y la situación suele ser más inoportuna cuando hablamos de temas en particular que afectan el desarrollo pleno de otros individuos en sociedad. Es decir, aquellas expectativas identitarias que tenemos de otros y de nosotros mismos, basados en los roles sociales que se supone que deberíamos cumplir. Los roles sociales ligados a la edad, sexo, género, raza, entre otras características relacionadas a factores biológicos, físicos, educacionales o de estatus social, pueden traer consigo implicaciones diferentes según la cultura. Pero algo claro es que desde muy jóvenes estamos expuestos a esta información que genera expectativas sobre nuestra identidad y la de los demás. Al ser niños, no somos lo suficientemente críticos para cuestionarnos esto. Simplemente vemos que funciona y nos vemos casi obligados a aceptar los valores o normas que se enseñan en lugares como el hogar y la escuela. Hasta que al crecer adquirimos más conocimiento y nos damos cuenta que muchas cosas que aprendimos en la infancia no son necesariamente como lo pensábamos. Actualmente las personas se integran y se identifican con las convenciones, normas e instituciones establecidas en un grupo específico. Teniendo ya en mente conceptos como el aprendizaje por observación y la conformidad social y sabiendo cómo funciona nuestra sociedad, no resulta raro pensar que así como se han transmitido conocimientos positivos como normas de convivencia, también se ha transmitido conocimiento que favorece a ciertos grupos sobre otros, generando estereotipos, prejuicios y discriminación hacia esto. La creación de roles y estereotipos es necesaria de analizar porque mediante esta se genera violencia simbólica.
Álvarez 2016 pone ejemplo en esta situación situándonos en la modernidad de Occidente y los roles de género. Se sabe que las identidades de género son diversas y no necesariamente corresponden al sexo con el que una persona nace, pero hay conceptos de feminidad y de masculinidad hegemónicas que se imponen como modelos dominantes. Todo lo que se salga de estos conceptos será visto de mala manera, y el rechazo social es la sanción o castigo a ello. La autora destaca a las mujeres como un grupo sumamente afectado por estos estereotipos, pues el concepto de lo femenino que es inculcado en la escuela, en la casa y en gran parte de los medios de comunicación deja a la mujer como alguien inferior al hombre, alguien que siempre debe ser sumisa y dependiente y cuyo rol se limita a atender a la familia y al hogar. Gracias a esta percepción que se tiene de cómo debería ser la conducta femenina, se generan diversos problemas. Las mujeres que cumplen los estereotipos serán vistas socialmente como personas incapaces. Otras mujeres que no se alineen a estas expectativas de género serán rechazadas, y el desenvolverse en la sociedad será algo ciertamente frustrante e incómodo. Por otro lado, los hombres que cumplen ciertos rasgos denominados como femeninos serán rechazados y discriminados, por lo que entonces se genera un conflicto total a lo femenino, reforzando la idea de que está ligado a la debilidad y sumisión. Se sabe que este tema de los roles de género se traduce en relaciones de poder, y que muchas veces esa visión de mujer débil trae consigo un trato injusto y violento en relaciones e interacciones entre ellas con los hombres. Es un trato indeseable del que muchas veces las mujeres no salen con el único fin de no ser juzgadas y simplemente cumplir con las expectativas sociales. El aprendizaje estereotipado en relación al sexo y al género no es lo único. También a lo largo de los años se ha generado conocimiento erróneo en relación al color de piel, país de origen y situación económica de otras personas, que se traduciría en actitudes de racismo y clasismo. Pero aunque igual han sido temas discutidos, al día de hoy hay muchas personas que se ven automáticamente expuestas a la discriminación y a prejuicios por cumplir con ciertas características que aún no son del todo comprendidas a nivel general, y de las cuales el conocimiento ha sido distorsionado por medios de comunicación, escuela y hogar. Ya sabiendo todo esto, las normas mantienen el orden en la sociedad, pero también pueden convertirse en un orden de opresión y desigualdad para todos los miembros que la conforman. El aprendizaje cooperativo como método de intervención. Es bien sabido que la importancia de la escuela recae en que forma y educa a los niños y niñas que en un futuro serán parte de los movimientos y cambios que una sociedad requiere. Y como menciona Bernal, 2015, la escuela constituye uno de los más poderosos instrumentos existentes para influir en la sociedad y así enfrentar los problemas que conlleva la labor de enseñar. Las técnicas, los métodos y el contenido deben estar alineados en función de las problemáticas que pueden aparecer dentro del contexto de aprendizaje y por ende combatir, por ejemplo, el fracaso escolar, que se presenta como una problemática social que afecta a muchos niños y niñas de nuestro país y el mundo, existente por factores como la desigualdad socioeconómica o pertenecer a una minoría étnica. Según Bernal, 2015, la psicología social nos da algunas pistas sobre el camino correcto a seguir, ya que, como ha mostrado, es un tipo de interacción social la que va construyendo las aptitudes, destrezas y habilidades para triunfar en la escuela. Pero, ¿qué sucedería si este tipo de interacciones la dirigiéramos a los niños que se encuentran en desventaja, ser una minoría cultural o bien en situación de pobreza? Es desde este análisis que nos ofrece la psicología social, que visualiza las causas del fracaso social como causas psicosociales. Por esto, da para pensar que la solución es de índole psicosocial y debe estar en la interacción de los niños que se encuentran en él. La intervención por aprendizaje cooperativo surge bajo esta lógica, ya que propone como idea central la percepción que tienen los estudiantes entre sí, como factores de gran importancia que afectan de manera compleja el aprendizaje de estos dentro del aula, suscitando así los sentimientos y emociones que esto pudiese tener hacia la escuela y el equipo docente. Por consecuencia práctica, la forma de interacción social más positiva y eficaz de enfrentar los problemas de aprendizaje es la interacción cooperativa, ya que permite generar conocimiento objetivo sobre varias realidades y perspectivas. Si bien no existe una gran cantidad de antecedentes respecto al uso de esta técnica, el trabajo en grupo no ha dejado de utilizarse dentro de muchos docentes, aunque la base teórica de este tipo de aprendizaje se encuentra en la psicología interaccionista de los años 30, bajo autores como Piaget y Vygotsky. Es así que, sin embargo, podemos darle toda legitimidad como una innovación bajo el marco teórico de la psicología social. Reflexiones. Ciertamente, ver el aprendizaje desde el punto de la psicología social es un tema muy interesante, pues entiende al ser humano como un ser inserto, activo y participante en su entorno, incorporando el concepto de aprendizaje no como proceso restrictivamente individual, sino como fenómeno social. Entendernos como animales sociales nos permite ver y analizar el origen de muchas conductas que hemos adquirido a lo largo de los años como individuos o como sociedad a partir de vivir en comunidad.
Reconocer esto significa comprender la diversidad como riqueza y también nos responsabiliza como individuos a observar detenidamente nuestras acciones. Toda sociedad ha generado conocimiento sobre su entorno y realidad, pero no todas las costumbres que hemos interiorizado desde nuestra infancia han servido como forma de adaptabilidad y supervivencia. También han habido aprendizajes que definitivamente han resultado problemáticos y que más que ayudar a los individuos a adaptarse socialmente, han creado conflicto entre grupos sociales y traído consecuencias negativas sobre ciertas personas, marginando sectores de la población. Si los niños adquieren conocimiento a partir de la observación e imitación y las principales fuentes de interacción e información son la familia, la escuela y los medios de comunicación, entonces debemos ser especialmente críticos participando en dichos entornos, para así asegurar que el conocimiento que se está produciendo y reproduciendo es veraz y constructivo. Tener conocimiento acerca del fenómeno de aprendizaje social nos alerta sobre cuidar que nuestra influencia sea positiva para las futuras generaciones. Además, nos alerta respecto a la importancia del aprendizaje cooperativo en las escuelas, que propician que la diversidad de realidades entre compañeros sea valorada y tratada con empatía, de forma que grupos con características e ideas distintas puedan trabajar constructiva y respetuosamente, mejorando el desarrollo de los y las estudiantes. Hacemos una invitación como grupo, desde el aprendizaje social, a analizarnos a nosotros mismos y el entorno en el que nos desarrollamos, pensar en nuestras experiencias, motivaciones e influencias, y analizar aquellos aprendizajes que han sido problemáticos o poco eficaces, ya que la incidencia del grupo y nuestra identificación en base a este es un arma de doble filo. Aprendemos valores útiles y necesarios para convivir y desarrollarnos en sociedad, pero también estamos expuestos a ideas distorsionadas llenas de prejuicios y estereotipos.